Uh, Good evening, everyone. Please forgive me for speaking in English. I try to speak in Spanish in some years later. En primer lugar, el venerable dice buenas tardes, nos saluda a todos y pide disculpas por hablar en inglés y dice que promete que en unos años va a hablar en español. I'd like to divide the time we have together this evening into two parts. The first part, I'd like to discuss about mindfulness and do some practice. And in the second part, I'd like to introduce to you a form of meditation which is called, if you like, you can call positive reinforcement meditation. In Pali, it's called mudita. Just to think about nice things, how we do that. So the second part, I'd like to introduce you to that. So the first part is about mindfulness. Entonces, el tiempo del que disponemos se va a dividir en dos partes. En la primera, el venerable va a hablar de la práctica de mindfulness, de la práctica de la atención plena, y en la segunda parte, el venerable va a introducir otro tipo de meditación, que el nombre original en Pali es mudita, que se podría traducir en castellano como regocijo o alegría o como refuerzo positivo. The word mindfulness is a translation of the Sanskrit Pali word sati, and that means one quality of meditation called awareness or attention. And mindfulness meditation is how to enhance that quality. La meditación de mindfulness, en primer lugar, la palabra mindfulness es una traducción de la palabra en Pali sati, que se refiere a una cualidad de la meditación, se refiere a la atención. Entonces, la meditación mindfulness o meditación de atención plena se refiere a cómo reforzar esta cualidad de atención o de ser consciente. Here we're at the Department of Philosophy, so some people would say, you think, therefore you are. But nowadays, people come to say, because of consumerism, people come to say, you are what you eat. But in the Buddhist meditation perspective, we say, you are what you pay attention to. You are what you pay attention to. Estamos en la Facultad de Filosofía y algunas personas podrían decir, pienso, luego existo. Otras personas pueden decir que somos lo que comemos, según lo que consumimos. Y desde el punto de vista del budismo decimos que somos aquello a lo que prestamos atención. If you pay attention to ghosts, okay, to haunting, maybe stories, then you will be a person of excitement and also a person of deep fear, with deep-seated fear inside you, simply because you focus on those stories. Si eres una persona que presta mucha atención a los fantasmas y a las historias de fantasmas y de búsqueda de fantasmas, entonces eres una persona que lo que te gusta es lo que te excita, lo que te llama la atención, pero también con mucho miedo dentro, con un miedo instalado en tu interior. And in life, we have a lot of good things, we have a lot of bad things. But if you choose to spend the entire day focusing only on negative things, because of the attention you choose to pay to, you become a negative person. So what you pay attention to, you become that person. En la vida hay cosas buenas y cosas malas, pero dependiendo de aquello a lo que tú le prestes atención, es lo que te vas a convertir. Entonces, si decides dedicar toda tu atención a las cosas malas, entonces te convertirás en una persona negativa.
So, although mindfulness comes from Buddhism, okay, you don't really need to be a Buddhist, you don't really need to believe in Buddhism. What you have to do is to train the mind how to pay attention. So mindfulness is basically the art of attention, the art of attention. Mindfulness es una tradición que viene del budismo, pero para practicar mindfulness uno no tiene que convertirse en budista, ni creer en el budismo, ni creer en ninguna de las doctrinas budistas, porque lo que se trata es de adiestrar o de entrenar la atención. Entonces, el mindfulness se trata sobre todo del arte de prestar atención, del arte de la atención. When we talk about mindfulness, of course, it comes from a Buddhist belief, okay? A Buddhist belief that mind is very important. Mind is very important. And depends on the quality of the mind. Not so much the quality, of materials outside. More of the quality inside, the quality of the mind. So the quality of the mind determines how we see our life, whether we see our life as happy, whether we see our life as unhappy. Desde el punto de vista del budismo, la mente es algo muy importante. Y sobre todo lo que es importante es la calidad de la mente, las cualidades de la mente. Es la mente y no las cosas exteriores y materiales lo que determinan cómo vemos nuestra vida. Es la mente el que hace que veamos nuestra vida como feliz o infeliz. Entonces, es una creencia fundamental del budismo sobre la importancia de la mente en determinar cómo vemos nuestra vida. Matthew Ricard, a French scientist who became a Buddhist monk, who has been a Buddhist monk for many years now, in his book Happiness, okay, he sums up a lot of research finding about happiness. In 30 countries, about 100,000 projects, okay, on happiness, and he sums up, okay, in 3 categories. The first one is that what we have outside, maybe a good house, a good car, good food, a good education, good social status, all these things, they counted only 10 to 12% of our happiness. Ahora el venerable está citando a Mathieu Ricard, un monje budista de origen francés, que era un científico de formación académica científica y que luego se convirtió en un monje budista, y tiene publicado un libro que se llama Felicidad, y en este libro, entre otras cosas, resume unas investigaciones que se han hecho en 30 países y sobre unos 100.000 estudios o proyectos investigando la felicidad. Y resume todos estos estudios en 30 países en 3 puntos. Y es que los aspectos exteriores de nuestra vida, como puede ser la casa en la que vivimos, la comida, la formación que tenemos, el estatus social, con respecto a nuestra felicidad, lo que puntúan es como un 10 o un 12%. The second condition affecting people's happiness and unhappiness is the gene, the DNA. Of course, the DNA, the term that we use recently, but this is to say it comes from generation to generation through the family line. And in 2009,
Dr. Elizabeth Blackburn from University of California, Berkeley, she won a Nobel Prize for biology and medicine. Her book, or her work on telomere, this is the end of our cell in the body. She found out that people who have a lot of stress, people who are very negative, their telomere lives very short. People who are happy, people who are positive, their telomere lives longer. What does it mean? It means people who have longer telomere, not only that they live long, but also they look young. They look young. So this is her finding. That is why if my grandfather was a grumpy person all his life, I'm sure some of his gene will be passed to my father, my mother. Okay, they will be grumpy people. If they don't do anything to reverse that or to stop that, that gene would fully pass on to me. So I would be a grumpy person as well. So the gene is responsible for about 20 to 25%. 20 to 25% of our happiness or unhappiness. Según Mathieu Ricard, el otro elemento que interviene en nuestra felicidad o infelicidad es la parte genética, el ADN, la parte que viene de nuestros familiares, de nuestros antepasados. Y según ahora el Venerable ha citado una investigadora que ganó el premio Nobel, que es de una universidad de California, y ganó el premio Nobel por su investigación sobre los telómeros. Y lo que descubrió es que cuando las personas están expuestas a mucho estrés, a un estado de mucha negatividad, los telómeros se hacen más cortos. En cambio, las personas que son más positivas, que tienen mayor bienestar en su vida, los telómeros se hacen más largos. Y las personas con los telómeros más cortos viven menos y además tienen un aspecto más envejecido. Y las personas que son más felices, que tienen más bienestar en su vida, tienen los telómeros más largos, viven más y además parecen más jóvenes. Entonces, si por ejemplo yo vengo de una familia donde mis abuelos eran personas, podemos decir, muy gruñones o con mucho resentimiento, con muchos sentimientos negativos, eso pudo pasar a mis padres. Y si ellos no hicieron nada para cambiar eso, esos genes pasaron a mí. Entonces, eso llegaría hasta mí. Y esa parte genética que interviene en nuestra felicidad se supone que acumula un porcentaje entre el 20 y el 25%. The largest condition for happiness or unhappiness or unhappiness depends on the state of our mind, our emotional health, our attitude to life. So everything is down to us. This is 63 to 70%. So 2/3 is down to us. 1/3 is outside us. Y el tercer elemento que interviene en nuestra felicidad es nuestra mente, nuestra salud emocional, nuestra actitud en la vida. Entonces, esto puede ser un porcentaje que varíe entre un 63%, un 75%, y esto es algo que depende de nosotros. Podríamos decir que hay como un tercio que nos viene dado, pero hay otra parte, que 2/3 que depende de nosotros. So, at the beginning of a Buddhist text, the Buddha says, the mind leads everything. When you eat, the mind is the leader to decide how much you enjoy the food. The mind is the leader, and the mind creates the world. Whether this world is a happy world, is an unhappy world,
is a positive one, negative one. That world is created in our mind. Al principio de un texto budista, el Buda dice, la mente es la que lidera el mundo, la mente es la que lidera todas las cosas. Entonces, cuando vamos a comer algo, lo que decide si disfrutamos de esa comida y cuánto disfrutamos de esa comida es fundamentalmente la mente. La mente es la que crea el mundo, en el sentido de que la mente es la que hace que vivamos en un mundo feliz o en un mundo infeliz. Es la mente la que crea eso. You know, Buddhists are very fond of nirvana. They like to talk about nirvana. So they say, if you master your mind, you are in possession of nirvana. In possession, meaning you have nirvana in your hand if you master your mind. So the mind decides heavens and hell as well. En el budismo se habla de el nirvana y una frase que se dice es que si controlamos nuestra mente, si dominamos nuestra mente, estamos en posesión del nirvana. Tenemos el nirvana en la palma de la mano. Entonces es la mente la que decide cómo nos va la vida. So this is about the importance of the mind and mindfulness. A little bit, I think we have this much time, and I'd like to move to the practice. But before we talk about the practice, I want you to watch this video clip, a short video clip about 6.5 seconds. No, 6.5 minutes from YouTube. From YouTube, I'm sorry, once again, it's in English, and Aurora is going to, summarize that for you. Entonces, vamos a hacer ahora un poco de práctica, pero antes de ello, el Venerable quiere que veamos un vídeo. Entonces vamos a ver este vídeo, que es de unos 6 minutos, está en inglés, y bueno, yo luego haré un pequeño resumen. The brain for the power of concentration. It's like a gym workout for your brain. Archaeologists have found meditation to be 5,500 years old, while only 60 years ago, modern scientists began to study the brains of meditators. They discovered that meditation changes the structure of the brain, making it a lot more powerful. Long-term meditators are often able to develop superhuman abilities like the ability to stay calm in pressure situations such as exams and sport, more original and creative ideas, and excellent memory. An experiment showed that meditating monks were able to dry icy wet sheets in a cold temperature by controlling and raising their own body temperature with the power of the mind. To understand how meditation affects us, you must first look at the most recent discoveries about the brain. In the last 10 years, scientists have discovered that every time we think, feel, or learn something new, a neural connection appears in our brain. Those things that we repeat the most, like a habit, make these connections grow stronger and stronger. And over time, the connections that we don't use grow weaker and eventually disappear. This is why our habits are automatic and we don't have to think before doing them. For example, because you practice brushing your teeth every day, it seems a lot more effortless than washing your dishes after you have eaten, even though both tasks take about the same amount of time to complete. But if you stop brushing your teeth for a few days, it will also begin to seem like a more difficult task. Some neuroscientists have suggested that we don't choose most of our behavior. Instead, it is programmed by these neural connections in our brain. Think about the tip of an iceberg, which is the smallest part. This represents all the things that we can choose consciously, such as solving a maths problem. The larger part of the iceberg is all of our unconscious thoughts and feelings,
which cause most of our behavior. Like reacting to arguments in the same way again and again, even if afterwards we know it was wrong. This happens because we are not aware that we are controlled by our unconscious emotions. In this unconscious part of our mind, neural connections are strong. So most people don't think they can change how they act and react in situations. This automatic way of acting is what we call personality. But mostly it's just those thoughts, emotions and habits that we have repeated the most growing up and continue to repeat on a daily basis. But this can all be changed. Our intelligence, skills and personality can all be developed through practice. We can literally train our brains to become cleverer, to learn a new talent, or to think differently in situations. So to change ourselves, we need to change our brains by creating new connections and practicing them until they become strong and automatic. This means that stuff that we find hard now will become easier and easier the more we practice it. Think back to when you struggled to read. It would take you a while to get through a sentence, and now it's automatic. You don't need to stop and think about how to read words you already know. You just do it. Amazingly, meditation practice helps us change all of those things by creating new connections in many different parts of the brain, literally making your brain larger in size. So, how do you practice meditation? Well, it's really simple. All you have to do is concentrate on your breathing and allow thoughts and feelings to come and go. With continuous practice, your skills of attention, concentration, and awareness significantly increase. But it's actually quite hard to concentrate on your breath and nothing else. This is because on average, we have about 50,000 thoughts each day. 98% of those thoughts are the same thoughts as we had yesterday, and 80% of those thoughts are negative. Stress, worry, and irritability is a direct result of those thoughts, which are either regrets about the past, which we can no longer change, or worry about the future, which hasn't even yet happened, but we experience stress and worry in the present moment, causing us to behave in very unhelpful ways. The more we worry, the better we become at worrying, which is a negative habit. Overthinking leads to continuous stress, and continuous stress leads to mental health issues such as anxiety and depression. Meditation has been shown to decrease the size of the amygdala, which is the fear center of our brain, and this is where all our negative emotions and thoughts come from. It also decreases the level of stress hormone, cortisol, which overall means that you can deal with stressful situations a lot better. During meditation, you also learn the skill of how to watch your thoughts and emotions without reacting to them. This means that with continuous meditation practice, you can significantly change your behavior and even your personality. This can help you to achieve your personal goals because you're less likely to procrastinate or worry about other people's opinions about you. Scientists are still discovering all the other benefits of meditation, such as its ability to make you more creative, better at learning and remembering things, increasing self-confidence, and making you kinder towards other people around you. Leaders of big companies, athletes, and even pop stars use meditation as a way of training their minds. And the NHS now use meditation to treat a variety of mental health issues. It's even been shown that meditation is more effective than using drugs. Not bad, hey? For saying all you need to do is sit still for 20 minutes, close your eyes, and concentrate. Bueno, voy a tratar de resumir un poco lo que ha dicho el vídeo. Habla de la meditación como de una práctica que tiene como unos 5.500 años de historia, aunque solamente en los últimos 60 años la ciencia ha estado estudiando la meditación y se ha descubierto que la meditación puede cambiar la estructura del cerebro, puede hacer que tengamos más calma,
por ejemplo, en una situación como un examen, que seamos más creativos, puede mejorar nuestra memoria. Y también se ha descubierto, por ejemplo, que algunos monjes pueden hacer que se seque como trozos de tela helados que se les ponen en contacto con la piel, pueden hacer que se sequen modificando su temperatura corporal. Entonces, en los últimos años se ha descubierto muchas cosas sobre el funcionamiento del cerebro y sobre el funcionamiento de la meditación, cómo puede mejorar nuestras capacidades para pensar y aprender. Puede hacer, todo lo que hacemos, cuando lo repetimos, cada vez que lo hacemos estamos creando una conexión en el cerebro y cuando la repetimos la conexión se hace más fuerte, reforzamos esa conexión. Si dejamos de hacerlo, la conexión se hace más débil y puede llegar a desaparecer. Es por causa de eso que las cosas que tenemos como hábito no nos cuestan trabajo, pero si abandonamos un hábito, otra vez nos vuelve a costar trabajo retomarlo. Debido a esto, muchas veces es como que nosotros no elegimos realmente nuestro comportamiento porque actuamos de forma automática debido a estos hábitos que tenemos. Es como un iceberg, que la parte visible es la parte más pequeña y esa es la parte consciente, la parte automática, pero hay otra parte inconsciente que es la que reacciona continuamente. Y puede reaccionar de forma que sabemos que no nos benefician, pero como están como un hábito, pues seguimos reforzando estas conexiones y seguimos reaccionando repetitivamente. Y porque no nos damos cuenta de cómo nos pueden afectar. Este comportamiento automático y repetitivo es lo que llamamos personalidad. Pero la buena noticia es que podemos cambiarlo. Podemos cambiarnos, podemos cambiar nuestra personalidad, podemos cambiar la forma en que pensamos, podemos mejorar nuestra inteligencia y muchos hábitos. Y podemos reestructurar el cerebro, incluso podemos hacer que el cerebro sea más grande. Y para esto lo único que tenemos que hacer es la práctica de la meditación, que consiste en concentrarse en la respiración y dejar que los pensamientos vayan y vengan, dejarlos ir. Cuando nos preocupamos continuamente estamos reforzando este automatismo de preocuparse, entonces lo único que conseguimos es convertirnos en personas que se preocupan más y más y más. Nos convertimos en mejores personas preocupadas. En cambio, al meditar, disminuye la actividad de un centro del cerebro que es la amígdala, que se le denomina el centro del miedo, y también desciende la actividad del cortisol, que está ligado a esta actividad del miedo y al estrés. Entonces, mediante la meditación podemos cambiar nuestro comportamiento y nuestra personalidad. Y también podemos mejorar nuestra creatividad, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra confianza, nuestra empatía. Y es debido a eso que la meditación se está utilizando también en los sistemas públicos de salud. En este caso se ha referido al sistema público de salud de Inglaterra y se ha demostrado que tiene muchas veces más efectividad incluso que la medicación. So now, if you like, we can try maybe about 6 minutes of practice. The way to do that is just to pay attention to our breathing. Breathing is physiological breathing. But paying attention is psychological. So two functions, physiological function and psychological function, they will work together, they will combine together, they will integrate as we observe breathing in and out, in and out. There is no religion in breathing, okay? You can even say there's no science in it. There's no belief in it. Breathing is just simply physiological. Entonces ahora vamos a dedicar 6 minutos a hacer la práctica y le vamos a dedicar la atención a la respiración.
La respiración es algo simplemente fisiológico y la atención es algo psicológico. Ahora tenemos que unir las dos cosas, la respiración y la atención a la respiración. Y podemos decir que la respiración no es nada religioso, no hay ninguna creencia en ello. No hay que tener ninguna creencia en ello y ni siquiera y también podemos decir que la respiración ni siquiera es ciencia, es algo que todos podemos hacer. If you are already a meditator, please stick to your meditation technique. But if you are not, then I'm going to describe you some simple meditation technique that you can do at home. Si las personas que están aquí, las que ya son meditadores, que tienen una técnica de meditación, pues seguid con vuestra técnica, con la que tengáis costumbre. Pero para las personas que no hayan practicado meditación nunca antes, el Venerable va a dar algunas instrucciones. So when you breathe, you should have the attention that you are supplying oxygen to your body. The body needs oxygen. So if this physical body is your child, you are taking care of your child when you are breathing in and breathing out regularly. Mostly we don't do that. If we have stress, if we think we have a lot of important things on our mobile phone, we don't breathe regularly. Okay, we breathe less than we should do. That is why by breathing regularly, supplying oxygen, you are being very kind to your body, your physical body. En primer lugar, tenemos en cuenta que cuando respiramos le estamos proporcionando oxígeno al cuerpo. El cuerpo es como, tenemos que tratarlo como si fuera nuestro hijo, tenemos que cuidar de él como si fuera nuestro hijo. Cuando tenemos estrés, cuando estamos muy preocupados, prestando mucha atención, por ejemplo, al móvil, tenemos algo urgente, no respiramos con regularidad y de esa forma no estamos cuidando del cuerpo, no estamos siendo compasivos, no estamos prestando atención adecuada al cuerpo. When you breathe in, try to breathe slow and gentle breathing, and then you will be counting 1, 2, 3, 4, 5 for in breath. For out breath, you will do the same. You will count 1 to 5. Entonces tratamos de respirar de una forma lenta y gentil con nosotros mismos. Al inhalar contamos hasta 5, 1, 2, 3, así hasta 5. Igualmente al exhalar, que la exhalación dure hasta 5. But do not, and I emphasize, do not expect your mind to be on breathing all the time. Your mind is not going to stay with breathing all the time, although it's only 6 minutes. Your mind will be wandering. Okay. You should expect this, and it's okay. Pero no debemos esperar que nuestra mente esté todo el tiempo con la respiración, aunque son solo 6 minutos la práctica. La mente seguramente se distraerá y se divagará, pero esto es algo que debemos esperar que suceda y está bien. In addition to breathing, I want you to be paying attention to 2 other things too. The first one is sensation. The sensation, if you have been sitting long, whether you feel some physical discomfort in your body, if you feel that you move your attention from breathing to the discomfort, and you recognize that this is physical discomfort, this is discomfort. To go through that physical discomfort mindfully. Usually we experience it mindlessly and we react to that subconsciously. Además de a la respiración, tenemos que estar atentos a las sensaciones.
Puede ocurrir que porque llevamos un tiempo sentados, experimentemos algún tipo de sensación incómoda en el cuerpo. Entonces, cuando aparezca esta sensación de incomodidad, cambiamos nuestra atención de la respiración al lugar del cuerpo donde experimentemos dolor o incomodidad. Y prestamos atención allí diciendo incomodidad, incomodidad, o dolor, o tensión, lo que estemos experimentando. Pero le prestamos atención con mucho cuidado, porque normalmente cuando experimentamos dolor o incomodidad, no es que le prestemos atención, sino que reaccionamos subconscientemente queriendo evitarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es prestarle atención. If you do not pay attention to the physical discomfort, that physical discomfort can activate the amygdala in your brain. The amygdala is the fear center, as we have seen in the video clip. So, with amygdala active, the way you relate to the physical discomfort will be through fight or flight. You will be fighting with that physical discomfort. By fighting with that, you're actually using more energy and you are developing a certain negative pattern in the brain. Normalmente cuando nos relacionamos con cualquier malestar físico que tenemos, lo que hacemos es activar la amígdala, que es el centro del miedo, como hemos visto en el vídeo. Y de esta manera lo que se activa es una respuesta que es la respuesta de ataque o huida, una respuesta básica de ataque o huida. Y de esta manera lo que gastamos más energía y estamos reforzando un patrón negativo de comportamiento en nuestra vida. But if you are maintaining breathing in and out, and then acknowledging the pain, acknowledging the discomfort, maybe because we have so many people, if you feel warm, okay, in your body, just pay attention to that sensation. Recognize that. Recognize the reaction to that sensation. This is warm, and this is feeling stuffy. This is feeling a little bit under stress. Just recognize, just acknowledge the sensation and the reaction to the sensation, and then come back to breathing. Entonces se trata de reconocer la sensación que estemos teniendo en el momento, quizá porque en esta sala, en este momento, estamos muchas personas, puede que tengamos una sensación incómoda de calor, podemos reconocerla y sentir el calor, que estamos, caluroso, no solo el calor, sino la reacción que tenemos ante el calor y reconocerlo y reconocer lo que hay de reacción a la sensación física, pero sin desarrollar estrés y volver a la respiración. Anything that appears, okay, anything that you can sense, okay, that you can sense in your physical body, anything that you can sense in your mind, you should simply pay attention and acknowledge it. Okay, it's a meditation object. Do not fight with that, then come back to breathing. Entonces, cualquier cosa que aparezca, sea en la mente o en el cuerpo, es un objeto de meditación, es algo a lo que le prestamos atención, no entramos en el modo de ataque o huida, sino que le prestamos atención, lo reconocemos y después volvemos a la respiración. And the second thing is with wandering mind. With wandering mind. Your mind will be thinking about yesterday, last week, last month, or maybe tomorrow. The mind is very fond of visiting the past or imagining the future, but it finds it hard to stay at the present moment. So when the mind is doing that, don't blame yourself. Do not be judgmental.
simply acknowledging, okay, this is automatic mind, this is auto mind, this is auto mind. If you don't, if there's a reaction to that, if you don't like it, okay, this is dislike, this is a feeling of dislike, this is a reaction of dislike. And then come back to breathing. Cuando experimentamos en la meditación la mente que divaga, por ejemplo, puede que la mente se vaya al pasado, a lo que nos ha pasado ayer o la semana pasada, o puede que se vaya al futuro, a los planes que tenemos, porque a la mente le cuesta mucho estar en el momento presente. Cuando ocurra esto, cuando nos demos cuenta de que la mente está haciendo esto, no nos culpemos, no nos juzguemos. Entonces simplemente igualmente lo reconocemos. Esto es la mente automática, esto es la mente que divaga, y lo reconocemos y podemos reconocer también la reacción a ello, por ejemplo, si desagrado, si nos causa desagrado. Y igualmente volvemos después a la respiración. So now relax your body and we are going to start the practice for 6 minutes. Entonces ahora nos relajamos un poco el cuerpo y después empezamos la meditación durante 6 minutos. Breathe in and out, slow and gentle. Count 1 to 5. Respirando, inhalando y exhalando lentamente, calmando la mente. Slow and gentle breathing. Respirando lenta y gentilmente. Do not fight with sensation or your own thought. Simply recognize them and return to breathing. No luchamos con las sensaciones, simplemente las reconocemos y volvemos a la respiración.
It's 6 minutes now. So you can open your eyes. Ya han pasado los 6 minutos. Now I'd like to move to the second part, which is to develop a habit of positive thinking. Positive thinking habit. In Sanskrit, in Pali, it's called mudita, M-U-D-I-T-A, mudita. It's about making a choice, okay, to relate to all the good things in our life and in the lives of other people around us. Ahora vamos a pasar a la siguiente práctica que dijo el venerable que iba a introducir ahora. Es una práctica que se refiere al pensamiento positivo. En Pali esta práctica se la llama mudita y se refiere a una elección que hacemos de relacionarnos con todas las cosas positivas, no solo que hay en nuestra vida, sino también en la vida de los demás. This is important because, as we know in psychology, we have negativity bias. We are biased towards negativity. We remember more of negative things. We think more about negative things. At Harvard University, one professor, he surveys psychology literature from the 60s to 2000. He found that for every 21 publication on negative psychology, shall we put it that way, there is only one on positive psychology, 21 to 1. In simple term, in a layman's term, you and I, okay, we are happy only one day after feeling miserable for 3 weeks. Okay, 3 weeks. We, maybe at 21 years old, now he deserves to be happy for 1 year. If you are 42 years old, maybe you have the right to be happy for 2 years. This is too bad with all the things that we have. That is why it's important to develop positive psychology within us. Esta práctica de relacionarse con lo positivo de nuestra vida es muy importante porque sabemos por la psicología que nuestro cerebro tiene un sesgo negativo, tiene un sesgo que favorece que recordemos más lo negativo, las cosas negativas que suceden en nuestra vida. En la Universidad de Harvard, un científico hizo una investigación en la bibliografía hecha en psicología desde los años 60 al año 2000. Y sobre las publicaciones que se habían hecho sobre psicología positiva y sobre psicología negativa, por decirlo de alguna manera. Y la relación era de 21 a 1, o sea, las publicaciones se habían hecho sobre 21 publicaciones sobre cosas negativas, sobre psicología negativa, y una sobre psicología positiva. Diciéndolo de otra manera, si pasamos 3 semanas de nuestra vida sintiéndonos miserables y luego nos tocaría un día de sentirnos bien, de ser felices. O si hemos pasado 21 años de nuestra vida mal, sintiéndonos fatal, pues entonces luego ya por fin nos toca un año de ser felices. O a los 42 años ya nos tocaría 2 años de felicidad. Esto es una pena sobre todo porque es importante recordar todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. And that is a 80-20 theory. 80-20 theory, 80% in our life is satisfactory, at least, or maybe very good. And 20% needs fixing, it has problem. But
we pay 80% of our attention to the 20%. We give 80% of our energy and attention to the 20%, meaning we think more about the problem. The good thing, the 80%, we only pay 20% attention, so we pay less. 4 times less in thinking about the good thing, and 4 times more in thinking about bad things. So in the video that we are going to watch, okay, Dr. Rick Hanson from Berkeley, University of California, he says, we are very good learning from bad things, but we are very bad learning from good things. También se puede hablar de la ley del 80% del 20%. Podemos decir que en nuestras vidas el 80% de las cosas son satisfactorias e incluso a veces muy buenas, muy positivas. Y hay un 20% de cosas en nuestra vida que necesitan arreglarse, que son problemáticas, que no están completamente bien. Pero aunque el 80% de las cosas están bien y el 20% de las cosas no están completamente a nuestro gusto o son problemáticas, nosotros dedicamos el 80% de nuestra atención a aquello que está mal y el 20% de nuestra atención a aquello que está bien. Entonces dedicamos 4 veces más tiempo a aquello que está mal y 4 veces menos tiempo a aquello que está bien. Entonces, como va a decir ahora en un vídeo el doctor Rick Hudson, en un vídeo que vamos a ver, somos muy buenos en aprender. How is this? Rick Hudson said, we are very good. We are very good at learning from the bad thing, but very bad learning from the good thing. Somos muy buenos aprendiendo de las cosas malas, pero somos muy malos aprendiendo de las cosas buenas. This is in neurology because our brain is wired that way. We choose to wire our brain with negativity. We don't choose to wire our brain in positivity. This is to say we have a choice and we can rewire that. We can rewire our brain from negative to positive by simply thinking about nice thing, good thing in us and other people every day. Esto es debido a que el cerebro tiene este sesgo negativo, está como preprogramado a prestar más atención a las cosas negativas, pero tenemos una elección, es posible un cambio reprogramando nuestra atención de manera que se centre más en las cosas positivas. Wow. So what I want to do here, if I could, is share with you a very simple yet powerful method grounded in neuroscience for turning passing experiences into lasting structure, useful structure inside our brain. In other words, turning experiences into the happiness or the resilience or the other inner strengths that we really want inside ourselves. I sort of stumbled on this method when I was in college, but to explain the context, I have to take you back a little before into my own up and down childhood. So I grew up in a loving home of good parents, intact family, but I was very, very young going through school. I have a late birthday and I skipped a grade. And that combined with my kind of shy and seriously dorky temperament, you know, skinny glasses, picked last for baseball, the whole thing. Well, what it led to were lots of experiences of being left out or put down by the other kids in school. Now, what happened to me was very small compared to, unfortunately, what happens to many, many other people. But we all have normal needs to feel cared for, to feel cared about. We're the most profoundly social species on the planet. You know, as we evolved in the Serengeti, exile was a death sentence. Causes have effects. And if we don't get the supplies that we need,
bit by bit, it's kind of like we're living on a thin soup. You can survive, you can make it, but there's a hollowness and emptiness inside. In my own case, hopefully this will work, yes, I ended up with lots of bad thoughts and feelings inside of me as a result. Then I went off to college, and I began to notice something really powerful and interesting. You know, some small good thing would happen. You know, a girl would smile at me in the elevator, some guy would throw me the football and intramural football and say, "Good catch, Henson." You know, that was really good. Or guys would invite me to go out for pizza. You know, basic stuff of everyday life. And then I would have an experience, right? I would feel a little included or a little wanted, a little appreciated. Then the question is, what would I do with that experience? If I dealt with it like I usually did, which was to kind of ignore it, you know, let it pass along, you know, I kept feeling lonely and inadequate. But I began to notice that if I did something different, if I stayed with it a dozen or so seconds in the row, it felt like something was gradually coming into me that was actually good. And I began feeling better and better and better and more confident. Any single time I did this wasn't a, you know, mind-blowing moment. I had a few of those through other means. But the good things really did add up over time for me, definitely. And now, years later, many years later, as a neuropsychologist, I began to understand what I was actually doing. It wasn't just changing my mind, I was actually changing my brain. That's because, as the neuroscientists say, neurons that fire together wire together. Passing mental states become lasting neural traits. Bit by bit, I was actually weaving these resources into the fabric of my brain and therefore my life. There are many examples of the ways in which mental activity can change brain structure. For example, taxi cab drivers in London at the end of their training have a thicker brain in a key part called the hippocampus that does visual spatial memory. In a different kind of example, I don't know if anybody in here experiences stress, right, occasionally. Well, if we have the experience of stress, that releases cortisol in the body, it goes up into the brain. Cortisol gradually stimulates the alarm bell of the brain, the amygdala, so it rings more loudly and more quickly, and cortisol weakens. It actually kills neurons in the hippocampus, which besides doing visual spatial memory, calms down the amygdala and calms down stress altogether. So this mental experience of stress, especially if it's chronic and moderate to severe, gradually changes the structure of the brain, so we become progressively more sensitive to stress. All right. The mind can change the brain to change the mind. Knowing this is really valuable because the inner strengths, to go back to the beginning of my story here, the inner strengths that we all want, happiness, positive emotion, determination, feeling loved, confidence, the virtues, the executive functions, those are all built out of the brain. The question is how to actually get them into the brain. The interesting thing is that most of the wholesome qualities of mind and heart that help us cope with life, including coping with hard things, and have a lot inside ourselves to give to other people. Most of those inner strengths are built from positive experiences of those strengths. If you want to feel more confident, for example, have more experiences of accomplishment or coping. If you want to have a more loving heart, practice more moments of compassion or kindness for others. The problem is that to get these experiences into our brain, we have to overcome the brain's hardwired negativity bias. This negativity bias means that the brain is very good at learning from bad experiences, but bad at learning from good ones. In other words, good experiences kind of bounce off the brain unless we do a little thing that I'm going to tell you about in a moment. Meanwhile, bad experiences sink right in. The reason for the negativity bias is that our ancestors had to pay a lot of attention to bad news, because if they survived it, they had to remember it forever, right? Once burned, twice shy. These days, we have ordinary experiences of this. Think about a relationship you're in, right, with someone you live with, work with, sleep with, whatever. You know, let's say 10 things happen in a day with that person. 5 of them are positive, 4 are neutral, 1 is negative. Which is the one we tend to think about as we go to sleep?
Right? That's why a lot of studies show that a good long-term relationship typically needs at least a 5-to-1 ratio of positive to negative interactions. That's a cautionary tale, right? All right. So that's the negativity bias. It creates a fundamental bottleneck in the brain that creates a weakness in both informal efforts and formal efforts to grow, to heal, to train ourselves in different ways. You know, whether you're a psychologist like me or a meditation teacher like me or a corporate trainer, a coach, a parent, I'm also a parent with my wife, or you're trying to help people in one way or another, we tend to be very good at activating positive mental states. But are we very good at helping people install them in the brain? I don't think so. There's been this long-standing assumption that if we just get a good thing going, somehow it will sink in. What can we do? We can learn to take in the good, to pop open this bottleneck in the brain, and gradually weave good experiences into the fabric of our brain and our life. So I thought we could actually do it here right now. Something experiential, all right? It is Marin County, you know, I thought we could go for it. So we'll just try it right now. It's a little weird, a little artificial, why not? All right, just go for it. So I'll take you through this kind of informally, then I'll explain what we just did. So if you could, bring to mind someone that you know cares about you. It could be a pet, could be a group of people, could be a person in your life, in your past, it doesn't really matter. What you're trying to do is have a good experience, a simple good experience of feeling cared about. You're trying to help the idea of this person or the image or a memory become a feeling. Okay, want to try? And then once you get it going, you're moving out of concept to experience. Stay with it. It's kind of a critical mass of time, a threshold. Things have to last long enough in our experience to transfer from short-term memory buffers to long-term storage, including emotional learning. And meanwhile, you could sense that this experience is going into you. You're absorbing it. It's sinking into you, feeling loved as you sink into it. A simple moment, 10, 20 seconds, usually won't change our life. But bit by bit, it can really make an enormous difference. I'd like to tell you the little steps of taking in the good. They're very simple. I even have a clever acronym that you can use to remember them. Our daughter thought of the last word of the acronym, very important, so I want to give her credit. So in the first step, have a good experience. We've got to activate it. We've got to get it going. Right? The brain is like an old school cassette recorder. It records the music by playing it. We have to have an experience. In the second step, enrich the experience. Help install this activated mental state into your brain as a neural trait. You know, let it last, help it grow in your body, help it become increasingly intense. Give yourself over to it. And in the third step of taking in the good, absorb it. Sense and intend that it's sinking into you. This will prime memory systems. This will sensitize them so they'll be more efficient at encoding the experience into neural structure. And then, if you want to, the optional step is to link the positive experience with something negative. You got to be a little careful about this because you don't want to be hijacked by the negative. But if you can stay strong with the positive, it will gradually associate with the negative. Neurons that fire together wire together, and it'll go into the negative to soothe it, ease it, even gradually replace it. And you can use this step of taking in the good, where you're linking positive and negative, for yourselves or for children or for clients, students, or others you care about. You can use this method to heal old pain or neglect, whether in adulthood or childhood, even reaching down into young parts of yourself. To kind of sum it up here, we have 4 steps that become an acronym HEAL, H-E-A-L. It's an easy way to remember it. Have it, all right? Enrich the experience to begin installing it in your brain once it's activated in your mind. Absorb it, and if you like, link it, so it really becomes a part of you. Now, this may seem a little complicated. We all know how to take in the good. We all know how to help some good life lesson land, some good experience with other people. We know how to let these things land. In a nutshell, this whole thing boils down to, all my verbiage here, to 4 words. Have it and
enjoy it, right? Especially enjoy it so it becomes a part of you. This is not about covering over negative truths, right? Paradoxically, the more we take in the good, we're more able to see the bad and do something about it. You know, in fact, this is about taking control of the brain's Stone Age bias, right, in the 21st century, to excessively focus on the bad and over-worry about it, right? Any single time we do it isn't going to change our life, but the gradual accumulation, both in the flow of our day and at special times if we want to, like at meals or at nighttime before bed or after meditating or a workout, we can gradually build this up inside ourselves. You know, I think of it as the law of little things, right? It's usually lots of little bad things that take us to a bad place. And it's lots of little good things that take us to a better one. There's a saying they have in Tibet. I think about it often. They say, if you take care of the minutes, the years will take care of themselves. I find that so hopeful, isn't it? Right? What's the most important minute in your life? It's the next one. Right? Can't do anything about the past. A few minutes into the future, we start losing a lot of influence. But the next minute is a phenomenal opportunity for us. Like me back in college, or any one of us today, or over the course of this evening, what will we do with the most important minute in our life? Right? And especially, what will we do with the good that's authentically available to us in it? Will we waste it, or will we, a few times a day, or even more, actually take it into ourselves? For me, there's a Buddhist saying that really speaks to the heart of the opportunity in the most important minute of our life. It goes like this: do not think lightly of good, saying, it will not come to me. Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise one, gathering it little by little, fills oneself with good. So, may you and I and all beings everywhere, little by little, fill ourselves with good. So, thank you. Bueno, voy a tratar de traducir lo mejor que pueda. Aquí el doctor Rick Hanson habla de que va a compartir un método simple pero efectivo basado en la neurociencia para cambiar las experiencias transitorias que tenemos en estructuras útiles y duraderas dentro del cerebro. Cambiar las experiencias transitorias en estructuras útiles y duraderas dentro del cerebro. Transformar la experiencia en felicidad, en resiliencia y en otras fuerzas internas que son las fuerzas que realmente queremos tener dentro de nosotros. El doctor Rick Hanson dice que se tropezó con este método casualmente cuando estaba en la universidad. Pero para entender cómo se tropezó con este método hay que remontarse un poco primero a su infancia. Él dice que creció en un hogar amoroso, con dos buenos padres, con toda la familia intacta, pero él, por la época del año en que cayó su nacimiento, digamos casi que se salta un curso en el colegio, entonces era de los más pequeños del curso, luego era más bien tímido, flacucho, con gafas, siempre era el último que cogían para los grupos en los deportes. Entonces, durante toda su infancia, mientras fue al colegio, tuvo muchas experiencias siempre como que lo dejaban de lado o lo menospreciaban. Siempre tuvo ese tipo de experiencias. En realidad, su infancia no fue mala si se compara con otro tipo de experiencia y con otro tipo de infancia. Pero todos tenemos esta necesidad de sentirnos especiales, de sentirnos cuidados, de sentirnos importantes. Somos la especie más social del planeta, la especie animal más social del planeta. Cuando evolucionamos en el Serengeti, el exilio podía significar una sentencia de muerte. Y esas situaciones tienen consecuencias. Si no obtenemos el suministro de lo que necesitamos, poco a poco es como si nos estuviéramos alimentando de una sopa aguada. Podemos sobrevivir, podemos ir tirando, pero sentimos como un vacío dentro, como que nos falta algo en el interior, en nuestra vida. El doctor Rick Hanson dice que en su caso acabó con un montón de malos pensamientos y de malos sentimientos.
Y después de esa infancia fue a la universidad. Y allí fue cuando empezó a notar algo interesante. De vez en cuando le pasaba algo, alguna cosa buena pequeña, nada del otro mundo, pero una chica le sonreía en el ascensor, alguien lo invitaba a salir a tomar una pizza, alguien lo alababa por una jugada que había hecho en el deporte, y entonces pues se sentía contento. Pero eran cosas corrientes de la vida cotidiana, nada extraordinario. Y así tenía una experiencia en la que se sentía incluido y se sentía apreciado. Pero ahí el tema es qué hacía con esta experiencia. La forma usual suya de tratarla hasta ese momento era no prestarle mucha atención, dejarla pasar. Y si hacía eso, se seguía sintiendo solo, inadecuado, se seguía sintiendo inadecuado y dejado de lado. Pero empezó a darse cuenta de que si hacía algo diferente, si se quedaba con esa experiencia, si le prestaba atención durante un tiempo, más de una docena de segundos, sentía que entraba en algo estupendo en él, se sentía mejor, se sentía con más confianza. Y cada vez que hacía esto, iba sumándose, la experiencia positiva y el sentimiento positivo iba sumándose. Muchos años después de esta experiencia como estudiante en la universidad, ya como neuropsicólogo, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Es que no solo estaba cambiando su mente, sino que estaba realmente cambiando su cerebro. Y esto es porque hay una frase que dicen los neurocientíficos, es que las neuronas que se disparan al mismo tiempo se conectan al mismo tiempo. Entonces, los estados mentales transitorios se pueden convertir en rasgos neurales duraderos. Todo esto se construye a partir del cerebro. Y así, cuando tenía una experiencia... espera un momento. Y así, poco a poco, estaba tejiendo en sí mismo, en su cerebro, esos recursos que quería para su vida. Y hay muchos ejemplos de cómo la actividad mental puede cambiar la estructura cerebral. Un ejemplo es el de los taxistas de Londres. Los taxistas de Londres, la parte del cerebro que está relacionada con la memoria espacial visual, que es una parte del hipocampo, la tienen como más espesa, más grande. Cuando experimentamos estrés, el cuerpo libera cortisol. Eso va al cerebro. Y el cortisol gradualmente va estimulando la amígdala, de manera que la amígdala cada vez también se hace más activa. Y de esta manera el cortisol y la amígdala, la actividad de las dos, puede llegar a debilitar mucho las neuronas del hipocampo, que el hipocampo, además de ocuparse de la memoria visual, es la parte del cerebro que calma la mente, que nos libera del estrés. La experiencia del estrés, si es crónica y de un grado moderado a severo, también cambia la estructura de la mente, de manera que nos hacemos cada vez más sensibles al estrés. Por lo tanto, la actividad de la mente cambia la estructura del cerebro. Las fuerzas internas que todos queremos tener, felicidad, determinación, confianza, las virtudes que queremos tener, las funciones ejecutivas, todo esto se construye a partir del cerebro. El tema es cómo almacenarlo en el cerebro. La mayoría de las buenas cualidades del cerebro que nos ayudan en la vida se construyen a partir de esas mismas experiencias positivas. Si quieres tener un corazón más cariñoso, más amable, tienes que practicar más momentos de compasión, de bondad o de amabilidad hacia los demás. Para conseguir que esas experiencias se queden en el cerebro, tenemos que superar el sesgo negativo que está innato en nuestro cerebro. Este sesgo de negatividad implica que el cerebro es muy bueno para aprender de las malas experiencias, pero no funciona tan bien para aprender de las buenas experiencias. Las buenas experiencias es como si rebotaran, y a menos que hagamos algo, rebotan en nuestro cerebro, mientras que las malas experiencias fácilmente dejan huella en la estructura cerebral. La razón por la que el sesgo de negatividad es tan fuerte es que nuestros antepasados tenían que prestar mucha atención a las malas experiencias, porque si sobrevivían tenían que recordarlas para siempre. En castellano tenemos un refrán que el gato escaldado huye del agua fría. Las malas experiencias dejan esa huella.
Hoy en día, en cualquier relación que tengamos, por ejemplo, si en un día hemos tenido con una relación con una persona, han pasado 5 cosas positivas, 4 cosas neutrales y 1 cosa negativa, ¿con qué cosas nos vamos a ir a la cama recordando? Tenemos ese sesgo de negatividad. Con lo cual, para que una relación sea positiva, necesitamos una ratio de 5:1 de cosas positivas para poder calificar esa relación de positiva. Entonces, este sesgo de negatividad es como un cuello de botella que se crea en la mente o en el cerebro que dificulta que desarrollemos nuestras cualidades positivas y que desarrollemos las cualidades que queremos cultivar. Podemos activar fácilmente estados mentales positivos, pero no tanto en hacerlo instaurarse en el cerebro, en que se cambien en rasgos, en patrones. Entonces, se trata de coger ese cuello de botella que se forma en el cerebro por el sesgo de negatividad y abrirlo para tejer buenas experiencias en nuestro cerebro, de manera que se cree una nueva urdimbre en nuestra vida. Entonces, ahora el doctor Rick Hanson nos propone hacer un experimento práctico. Él habla de estar en el condado de Marín, pero nosotros estamos en Alcalá de Henares, un sitio estupendo. Y entonces vamos a hacer la misma experiencia práctica. Se trata ahora de traer a nuestra mente a una persona que sepamos, un ser que sepamos que nos quiere realmente, que nos aprecia. Puede ser una mascota, puede ser una persona de nuestra vida, de nuestro presente o de nuestro pasado, no importa. Lo importante es el tener a esa persona que sentimos que nos quiere. Y entonces, una vez que tenemos ese recuerdo de esa persona, tratamos de pasar del concepto a la experiencia. Tratamos de hacer que eso dure. Entonces, traemos aquí a esa persona, a nuestro recuerdo, y tratamos de reforzarlo, de sentirlo, de reforzar la experiencia. Y después tratamos de absorberla, establecemos la intención de que se quede, de que eso se quede en la memoria, para que luego sea más eficiente. Se trata de que la experiencia tiene que pasar un umbral crítico, pasar de un almacén de memoria intermedio a ser un almacén de memoria a largo plazo. Entonces se trata de absorber esa experiencia, de impregnarse de ella. Normalmente serían como 10 o 20 segundos, que no cambian tu vida, pero que si los vamos repitiendo, pues realmente pueden tener un impacto en nuestra vida. Entonces, son 3 pasos. El primero es tener una buena experiencia, recordar, por ejemplo, eso, sentirse querido, sentirse apreciado, enriquecer esta experiencia, entregándote a ella, hacer que dure, sentirla en el cuerpo. De esta manera pasa de ser una experiencia a un rasgo neural. Y luego absorberla, establecer esa intención de que se quede. Y luego hay un paso opcional que sería, una vez que la tiene esta experiencia positiva, ligarla a algo negativo. Esto es opcional y hay que tener cuidado porque podría ser que lo negativo lo secuestrara, pero si lo positivo está bastante reforzado, entonces lo positivo puede servir como incluso para curar o suavizar lo negativo. Con esta actitud de pensamiento positivo, podemos decir, no se trata de ocultar lo negativo, pero es paradójico porque cuanto más absorbemos lo bueno, más capacidad tenemos de ver lo malo y de tratarlo con ello. Se trata de tomar el control del sesgo negativo del cerebro, que es un cerebro de la edad de bronce, y llevarlo a un cerebro del siglo XXI. En vez de enfocarnos en exceso, en lo malo y preocuparnos excesivamente. Se trata de acumular gradualmente estas experiencias positivas. Podemos elegir momentos de nuestra vida, como por ejemplo las comidas o cuando nos vamos a acostar, para hacer este ejercicio práctico de recordar las cosas positivas. Luego el doctor Rick Hanson recuerda un dicho del Tíbet que dice: si te ocupas de los minutos, los años se ocuparán de sí mismos.
¿Y cuál es el minuto más importante de tu vida? Pues es el próximo minuto, el minuto que ahora tenemos entre nuestras manos. Y sería bueno no desperdiciarlo, sino acumular cosas positivas en este minuto que ahora tenemos en nuestras manos. Y también luego acaba citando el Rick Hanson al Buda y dice una frase de la enseñanza de Buda que dice: no menospreciéis el bien, diciendo no me llegará. Gota a gota se llena la jarra. Así el sabio poco a poco se llena del bien. Y que ojalá aquí nosotros y todos los demás seres nos llenemos de bien, poco a poco. Gracias. So now we should get down to the practice. This time we do about 7 minutes. We increase 1 minute. The instruction is first for you to think about your life in the past. The past means from when you were young up to maybe a few moments ago. What you have done, what you have achieved, the effort that you put in. Think about them and be proud of yourself. Rejoice in your own success. Rejoice in the effort you put in. That's very important. That's very important. Some people, they don't want to feel good about themselves because they feel guilty. They feel guilty. They think it's not good to think nice about themselves. So they don't usually have nice feeling about themselves. The problem is that if they don't have a nice feeling about themselves, it's very good to have nice feeling about other people. You can only give to others what you have. If you don't have it, you can't share it with other people. Some people think by feeling good about ourselves, we will have superiority complex. This meditation practice will answer you. Only if you think about yourself and yourself alone, then you will have superiority complex because you become self-centered. But if you extend this first to your loved ones, the people who are important in your life, think about nice things they have done, the nice quality they have, the effort they put in. If you think about them and appreciate them, you become less self-centered. Still further, if you expand it outside to the people at work, your colleagues, think about how hard they work, their success, appreciate them, rejoice in them, then your ego is even lesser. Okay. By the time you can see positive things in the people who don't like you, in the people you don't like, when you can see nice thing about your opponent, then your ego is almost gone. There will be no inferiority complex or superiority complex. Inferiority complex when we do not feel anything good about ourselves. That's where we can have inferiority complex. We don't have self-esteem, not enough self-esteem. But if we only focus on ourselves and not trying to connect with the good thing in other people, we will have the problem of superiority complex. These two things, these two extremes, we can overcome with this meditation by thinking nice thing about ourselves, positive about ourselves, positive about other people.
Entonces ahora vamos a hacer este ejercicio, esta práctica de meditación que va a durar 7 minutos. Entonces para ello lo primero que tenemos que recordar es algo de nuestro pasado, que puede ser desde el principio de nuestra vida hasta hace un momento, de cosas positivas de nuestra vida, de los esfuerzos que hemos hecho, de los logros, de las cosas que hemos conseguido, de algo de que nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, nos sentimos contentos de nosotros mismos. Y de esto se refiere la práctica. Hay personas a las que les resulta difícil hacer esta práctica porque se sienten culpables, piensan que no es bueno alegrarse de lo bueno de uno mismo, pero en realidad, si piensan que no es bueno de alegrarse de lo de uno mismo, de las cosas buenas de uno mismo, pero que sí es bueno reconocer lo bueno de los demás. Pero en realidad, si uno no puede alegrarse de lo bueno de uno mismo ni reconocer lo bueno de uno mismo, no puede hacerlo hacia los demás tampoco. Otras personas piensan que con esta práctica uno se crea un complejo de superioridad, centrándose en lo bueno de uno mismo. Pero esto ocurriría si solamente nos centráramos en lo bueno de nosotros. Pero en esta práctica empezamos a partir de lo bueno de nosotros, de lo bueno, nuestras buenas cualidades, lo bueno que hay en nuestra vida, nuestros éxitos, y luego extendemos esta actitud de alegría hacia los éxitos o las cualidades de las personas importantes en nuestra vida, las cosas buenas que tienen, las cosas buenas que han conseguido, y así disminuye nuestro egocentrismo. Luego podemos extender esta actitud hacia, por ejemplo, los colegas del trabajo, las cualidades que desarrollan en su trabajo o el esfuerzo que ponen en su trabajo, las buenas cualidades que tienen, hasta que llegue un punto en que puedas sentir alegría por las buenas cualidades de personas que no te gustan, de personas que no te caen bien. Entonces, de esta manera se desarrolla una actitud que no tiene ni complejo de inferioridad ni complejo de superioridad. En el complejo de inferioridad no verías nada bueno, positivo sobre ti mismo, no tendrías autoestima. En un complejo de superioridad no verías nada positivo en los demás. Pero de esta manera, con esta meditación, se pueden superar los dos. Okay, we are going to meditate for 8 minutes now. Just think about your hard work, your achievement, one after another, one after another. Spend more time on yourself for 3 minutes, 4 minutes, and then you extend it to the people you love, in your family, in your friends circle. That is the second group. And the third one is your colleagues at work. Trying to choose 1 or 2 of them, think nice thing about them. So 3 groups. Entonces ahora vamos a hacer esta meditación durante 8 minutos y empezamos desarrollando esta actitud de alegría por lo bueno, en primer lugar en nuestra vida, y dedicamos un poquito más de tiempo a nuestra vida, unos 4 minutos, después a las personas cercanas, nuestros familiares o las personas más importantes en nuestra vida, y luego en un tercer grupo serían nuestros colegas del trabajo o los trabajadores que trabajan para nosotros, el ambiente laboral, pensando en sus buenas cualidades o en los éxitos que han tenido a nivel laboral. Okay, we can start now. Empezamos ahora. Breathe in and out, slow and gentle. Empezamos respirando lentamente, gentilmente. Relax your body, relax your muscles. Relajamos el cuerpo, relajamos los músculos.
If your mind wander, it's okay. Just bring it back to breathing and then do the exercise of positive thinking. Si la mente divaga, está bien. Simplemente vuelve a la respiración y vuelve al ejercicio que estamos haciendo. It's 8 minutes, 7 minutes now. So I hope you enjoy. Now it's the time for question. If you have any. Professor, do you want to come here? Please join us. Ahora hay tiempo para alguna pregunta, si tenéis preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta que está relacionado con el objeto también de la conferencia de hoy, si es posible, al Dhammasami, que está relacionado con esos obstáculos de la concentración, aunque sea de forma somera. ¿Podrías comentarnos un poquito más sobre esa relación de obstáculos de la concentración? He's asking about hindrances to concentration. Yes. This is another way of approaching concentration and its hindrances. Okay. We use mindfulness. The two technical terms I use are mindfulness and then mudita, that is positive thinking. By increasing mudita or joyful feeling, actually the mind can become concentrated without having to fight so much with the obstacles. So this is another way of
approaching it. In the Buddhist text, in the detailed meditation description, this is not called mudita. It's called pamoja. 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 So pamoja is the same feeling, joyful feeling. Without this joyful feeling, it's not possible for the mind to be concentrated. Again, there's another analysis of the mind by the Buddha, that when we become enlightened, the enlightened mind has 7 components. 7 components. Concentration and balanced mind, they are the last one. Before that, we start with mindfulness. In the middle, we have joyful feeling. That one we call piti. So, joyful feeling. So, without joyful feeling, any concentration that we go for will be very hard to maintain. Very hard to maintain. So, this evening, my presentation, without talking about the obstacle of mindfulness, I'm talking about how to increase. So, without talking about the obstacle of concentration, I have been talking about how to hardwire our brain, to use Dr. Rick Hanson, to hardwire our brain. And with that, open the door for both mindfulness and concentration. Respecto a la meditación de mindfulness y la meditación de mudita, hay varias maneras de ver en la tradición budista los obstáculos a la concentración. La práctica de la meditación esta del regocijo, del pensamiento positivo, es una manera de hacer que la mente se concentre fácilmente sin luchar directamente contra los obstáculos de la concentración. Es un elemento que se llama pamoya. En este caso, cuando se está refiriendo a los obstáculos a la concentración, no se le llama mudita a la práctica. Otra forma de verlo es que se habla de que la mente iluminada tiene 7 componentes. Uno de ellos es la concentración, es el último elemento. El primero es mindfulness, atención plena. Y otro de los elementos que forman parte de la mente iluminada es que se conoce como piti, que es gozo. Eso quiere decir que si no tenemos una actitud de gozo, de alegría, es muy difícil conseguir que la mente se concentre. Entonces, de esta manera, con esta práctica del regocijo, de la práctica de mudita, estamos haciendo como una manera de reforzar las conexiones cerebrales para facilitar la práctica de mindfulness y de concentración. Es una manera de hacer que el cerebro entre en estas dos actitudes. In other words, this mudita meditation works on the mind problem of unhappiness. In unhappiness, we have easily irritable, being easily irritable, being easily annoyed, grumpy. We have that one side. With that, there also comes the hardwiring, that is anger. So, in the classical list of 5 hindrances of concentration, 5 hindrances, this mudita is working on 3 of them. Working on 3 of them directly. That is anger or negative emotion, restlessness, and anxiety. So working on them directly. Indirectly, it also
work on restless doubt. Restless doubt. So this is to analyze mudita meditation from the point of view of the classical list of 5 hindrances. Then another one is that when we do mudita, when we become happy, we are not looking for excitement anymore. Looking for excitement means, okay, when something is new, or if this is a new iPhone, then we are very excited. We think this excitement is happiness. But no, excitement is not happiness, because this iPhone is going to become very old and a new model is coming out soon. Not to talk about Samsung and other brand. So we can't rely on excitement for happiness. When we do mudita, we revisit the good thing in our life, and if we can connect with the good thing. Now just drinking this water, I feel this water, okay, in the center of the city with this bottle. In order for the water to be there, many engineers have worked on that. Many people, all of you, have paid your tax, are paying your taxes. The civil servants, the politicians, everybody, they work on that. So the water is there. So this water has the love from the heart of everyone in this city. If I can connect with your effort in that, I feel that everyone welcomes me, everyone cares about me. With that, I don't really need excitement anymore. Because I feel so nice being here with you. Cuando no practicamos mudita, por ejemplo, o cuando somos infelices, nuestra mente es fácilmente irritable. Tenemos una mente que está como siempre gruñona y después puede ser que pase a la ira. Cuando no hay esta alegría en la mente. Entonces, de la lista de los 5 obstáculos clásicos, que se citan 5 obstáculos clásicos a la concentración, la práctica de mudita trata directamente con 3 de ellos, que serían el enfado o la negatividad, con la inquietud y con la ansiedad. Y se podría decir que trata indirectamente también con la duda. Contribuye a que disminuyan estos obstáculos a la concentración. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la práctica de mudita y la alegría que nos proporciona, no hay que confundirla con la excitación o con la emoción que sentimos con algo nuevo. Por ejemplo, cuando adquirimos un nuevo teléfono móvil o una nueva tablet, eso es algo que pasa y entonces luego surge un nuevo modelo. Mudita no se refiere a ese tipo de alegría. Mudita se refiere a la alegría que experimentamos cuando, por ejemplo, repasamos las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. O, por ejemplo, él dice simplemente la botella de agua que tiene en la mesa. La ha llenado hoy en una fuente de la ciudad. Agua de la distribución pública de la ciudad. Pues simplemente para que ese agua esté disponible, pues han trabajado muchos ingenieros, muchos funcionarios. Los ciudadanos han pagado sus impuestos. Y entonces él, al beber ese agua, puede sentirse conectado con todas las cosas buenas que han hecho, con todo el trabajo de toda esa gente, de los ingenieros, de los funcionarios, de los ciudadanos, que han hecho posible que ese agua potable esté disponible para todo el mundo y que él ahora mismo pueda beberla. Y entonces siente que esa gente se ha preocupado por él y él se puede alegrar de eso y puede alegrarse de hoy haber estado aquí con nosotros. Esa es la actitud de mudita.
¿Alguna pregunta más, por favor? Hola, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta y es en cuanto, por ejemplo, Carl Sagan y muchos científicos, ellos hablaban de una era del despertar, una era de que todos estaríamos más unidos en el planeta Tierra y de que realmente la meditación pues nos ayuda a todos, porque sabemos que si yo hiero a alguien, en realidad me estoy hiriendo a mí misma. Y por esto yo quería preguntarle si cree que es el momento especial para que Europa también abra sus brazos, para que cada persona abramos nuestra mente a la meditación, algo tan importante como es el mindfulness, y que estoy muy feliz porque ahora esté en colegios, escuelas y universidades, porque le debo mucho al mindfulness. Gracias. She's saying that she's very happy that you are here because she is grateful to mindfulness, and she thinks that this is a very important moment for the practice of mindfulness in Europe. If you agree with her that it's important this moment to open our hearts and our arms to the practice of mindfulness in Europe. In Europe and beyond Europe. Yes, I agree with you. No solo en Europa, en todo, más allá de Europa. Es importante la práctica de atención plena. I agree. ¿Alguna pregunta más, por favor? Pues muchísimas gracias, venerable. Bueno, no sé si le debemos dar un caluroso aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.